Ayer, en distendida conversación, de repente fui desautorizado con una rotundidad pasmosa por el mero hecho de que se me había ocurrido dar una opinión sobre alguna particularidad de las mujeres. El caso es que yo no podía hablar de mujeres exactamente porque soy un hombre. Y claro, me he quedado yo así con esa cosa dentro de mí y he dicho, pues voy a hacer un programa sobre hombres, que de hombres digo yo que sí podré hablar. Y voy a hablar concretamente de la soledad, esa soledad que acecha a miles de hombres en todo el mundo y que puede suponer un problema. He estado echando un vistazo a las estadísticas de YouTube y he podido comprobar cómo el 85% de las personas que me ven son hombres. Por lo tanto, no está mal que yo quiera dedicarles un programita para ellos. Debemos saber que hay dos tipos de soledad, la soledad buscada y la impuesta. La soledad impuesta es tóxica y peligrosa porque recae sobre las personas que no tienen habilidad social, que no encuentran la forma de relacionarse con todo el mundo y se van metiendo en una burbuja cada vez más tóxica y cada vez con menos oxígeno que puede provocarle problemas emocionales o incluso problemas psiquiátricos. Pero esto de Internet ha hecho que el mundo cambie mucho y algunas veces los parámetros pueden ser engañosos. Desde luego, todos sabéis que porque en vuestro Facebook ponga que tenéis 5.000 amigos, en realidad no tenéis 5.000 amigos. Eso no hace falta que lo explique. Pero sí es verdad que Internet permite interconectarse con personas afines. De hecho, toda la gente que teóricamente me está viendo ahora es porque le gusta lo que digo, porque compartimos opiniones y en muchos casos pues incluso podrán salir amistades verdaderas. Claro que sí, pero vamos a hablar de una época en la que esto de Internet no existía. Ha habido grandes hombres que eran absolutamente solitarios, no solamente solitarios, a veces era gente con mal humor, gente intratable, pero luego resultaban ser grandísimos artistas o grandísimos científicos o miles de cosas diferentes que muy posiblemente esa soledad les ha hecho estar consigo mismo, encontrando sus particularidades y descubriendo un mundo en el que han podido desarrollar toda su habilidad. Miguel Ángel Buonarroti era famoso por su mal carácter, por ser huraño y por no hablar casi nada y ser alguien que generalmente le gustaba estar solo. Ahí tenemos un caso de soledad buscada. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido pocas personas con esa capacidad. De Miguel Ángel, mi obra favorita es El Moisés. ¿Y por qué esa figura me inspira a mí tantas cosas? La primera cosa que me inspira es energía, potencia, poder absoluto. Fijaos en su musculatura, en la perfección anatómica de la figura. Y fijaos en un detalle que muy poca gente se fija. No tiene los dos pies en la misma posición. ¿Os habéis dado cuenta que tiene una de las piernas un poquito más retrasada y el pie ligeramente levantado en el talón? Exacto, es una instantánea fotográfica en mármol. Es justamente el instante anterior en la que el Moisés se levanta y se pone en pie. Debido a que la obra tiene una muesca en una pierna, o algún golpe que recibió, cuenta la leyenda que una vez terminada la obra, Miguel Ángel se quedó mirando al Moisés, le golpeó con un martillo en la rodilla y le dijo, habla. La leyenda nos indica el grado de perfección anatómica del personaje. De la misma manera, La Piedad de Miguel Ángel también es una obra excelente, magnífica, es sobrecogedora. A pesar de que un imbécil la rompió a martillazos en los años 70, le rompió la nariz y un brazo, fue reconstruida convenientemente y lo han hecho de tal manera que ya prácticamente no se nota dónde está la reconstrucción. Quiero que os fijéis primero en las caras. La cara de la Virgen y la cara del Cristo. Son caras serenas, tranquilas, como durmientes. Y quiero que os fijéis en las manos de la Virgen. Cómo están apretando el cadáver del Cristo y cómo la carne se hunde ligeramente a lo largo, lo que describe que el cuerpo se le está escurriendo. Es decir,
vuelve a ser una instantánea fotográfica. Es el momento exacto antes de que a la Virgen el Cristo se le caiga de los brazos. Luego está la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina estuvo durante semanas, meses, qué sé yo cuánto tiempo, solo, encerrado, sin hablar con nadie, pintando tumbado boca arriba. Le caía la pintura en los ojos. Fue una cosa dramática al mismo tiempo que poderosa, porque este hombre era de una vitalidad que en cualquiera de sus obras esa vitalidad, esa energía se percibe. Era un hombre que era pura dinamita. Podéis acceder a sus cartas, las cartas de Miguel Ángel, en las que habla del esfuerzo que le supone su arte, del desgaste físico. El trabajo de Miguel Ángel no era pintar lienzos con toda tranquilidad en un gabinete, no, era puro martillazo y era estar subido en vaya usted a saber dónde, cayéndole la pintura en los ojos, como bien he dicho antes, y haciendo unos esfuerzos tremendos, intoxicado por los aceites. No sé si llegaría a padecer el famoso saturnismo, es muy posible, porque claro, pintando en esas condiciones, ya os explicaré algún día lo que es lo del saturnismo, que a Goya le pasaba. Y es que Miguel Ángel, como bien hemos dicho antes, a pesar de ser un hombre solitario, malhumorado y un poquito ogro, era capaz de construir toda esa belleza por sí solo. Aparte de las cartas, tenéis una excelente biografía de Miguel Ángel de Giovanni Papini, y luego tenéis la novela llamada La agonía y el éxtasis de Irving Stone, que es la novela sobre la vida de Miguel Ángel, y que además también hay película, que creo que la hizo Charlton Heston. No sé si ha habido una película posterior, pero esa novela llamada La agonía y el éxtasis, junto con la biografía de Giovanni Papini y junto con las cartas de Miguel Ángel, os puede dar una idea perfecta de lo que este hombre era. Y por supuesto contemplar sus obras en internet o donde queráis, porque es un autor que sobrecoge, aunque no se entienda de pintura, aunque no se sepa de escultura, porque lo que ese hombre transmite está fuera de toda duda. Por cierto, para los que a veces acusan a los hombres de poca sensibilidad, un poquito de Miguel Ángel. Y también os voy a hablar ahora de otro pintor mucho más moderno del siglo XIX llamado Caspar David Friedrich, un pintor alemán del siglo XIX que era muy huraño, muy raro, que se metía en su habitación, en su gabinete donde pintaba, en el que estaba solo, solamente estaba el caballete y la ventana, no tenía muebles, no tenía nada, porque no quería que nada le distrajera. Se iba al campo a tomar notas de todo lo que pintaba y luego volvía a casa, se ponía a pintar, y su mujer le tenía que recordar que tenía que comer, que tenía que cenar, porque se pasaba las horas muertas allí metido, aislado absolutamente del mundo y absolutamente imbuido en su obra. Es un autor excelente, de una brillantez absoluta, es de uno de mis pintores favoritos. También un hombre raro, también un hombre extraño, también un hombre de pocos amigos, pero supongo que aunque fueran pocos serían buenos. Seguramente recordaréis El viajero del mar de nubes, seguramente recordaréis El mar de hielo, tiene otros paisajes muy bonitos. Todas sus obras son de un dramatismo tremendo y de una energía abrumadora, fantástico. Se llama Caspar David Friedrich y podéis encontrar una biografía muy buena de él escrita por Jens Christian Hansen, o como se diga. Quiero hablaros ahora del famoso hombre solitario francés llamado Albert Camus. Sí, hombre de pocos amigos. Estaba harto de que le dijeran que era existencialista, porque él decía que no lo era, y que toda su obra, especialmente los ensayos, son producto de la reflexión interior de muchas horas solo, estudiando, leyendo, aprendiendo. Tenéis una biografía excelente llamada Una vida, de un autor llamado Olivier Todd. Por cierto, en esa biografía se descubre que Albert Camus tenía un amigo llamado Pierre Galindo, que era un hombre con lo que hoy podríamos llamar con síndrome de Asperger, autista o una cosa de este tipo, y que posiblemente es el amigo suyo el que convirtió en el personaje famoso de El extranjero, lo cual disuelve un poco todas las teorías existencialistas alrededor de esa novela, porque claro, a lo mejor solamente era la representación de un amigo de Albert Camus en la ficción. Me acabo de cargar
Acabo de pegar una patada todo ahí. ¡Guau! Madre mía, van a acabar conmigo hoy. Y ahora voy a hablar de mi queridísimo Gustavo Adolfo Bécquer. A veces tenemos una idea de él como de un hombre muy triste, muy apocado, pero bueno, quizá eso fue en su última etapa, porque estaba enfermo, pero siempre fue un hombre muy cuidadoso en la selección de sus amistades. Su queridísimo amigo era su hermano, que era pintor, y bueno, no es exactamente el prototipo de hombre solitario, pero que sí, al caer en la enfermedad, fue sumergiéndose en esa soledad que le permitió, por otra parte, escribir esa maravillosa obra que se llama Cartas desde mi celda, que lo escribió cuando estuvo retirado en un monasterio para curarse de unas enfermedades que entonces no tenían cura. Ya sabéis que aparte de ser enfermizo en general, Gustavo Adolfo Bécquer pues padecía la tuberculosis, que en aquellos años no tenía cura posible y era una enfermedad crónica que iba empeorando a lo largo del tiempo, pues hasta acabar como todo el mundo sabemos que acabó. Pero sí os recomiendo, aparte de toda su extensa obra de leyendas, narraciones, la poesía, por favor, Cartas desde mi celda. Es muy importante que leáis Cartas desde mi celda, porque así podréis contemplar por los ojos de Gustavo Adolfo Bécquer cómo era España en el siglo XIX. Muy interesante. Y ahora voy a hablar de bam 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 bam. Exacto, ya sabéis que es Ludwig van Beethoven. Ludwig, traducido al español, es el conocidísimo nombre de Luis. Es decir, yo he visto incluso algún libro antiguo que ponía Luis van Beethoven, porque ya sabéis esa tendencia a los traductores antiguamente de traducir también los nombres. Por eso decimos Carlos Dickens y Julio Verne, aunque en realidad se llamaban Charles y Jules, o como se diga. Beethoven era un hombre, tuvo una infancia muy difícil porque tenía un padre muy bruto, era un compositor excelente y un pianista de primer nivel. De hecho, fue uno de los poquísimos autores de esos tiempos que consiguió la gloria en vida. Incluso llegó a dirigir la orquesta cuando se estrenó la Novena Sinfonía. Fijaos que este hombre, a pesar de que era un poquito huraño, un poquito parecido a Miguel Ángel, luego tuvo esa acuciante sordera que le convirtió ya en una persona absolutamente intratable. Hay una anécdota muy divertida. Bueno, al alumno no le divirtió tanto, que fue que él daba clases a alumnos de personas de buena posición, les daba clases de música, y en un momento determinado, uno de los niños a los que daba clase le trató con cierta displicencia, es decir, le trató mal. Y Beethoven, muy serio, le dijo: jovencito, tenga usted mucho cuidado, porque profesores de música hay muchos, pero Beethoven solo hay uno. Se cuenta que cuando dirigió la orquesta para la Novena Sinfonía ya estaba prácticamente sordo, y aún así fue aclamado por su público. Hay una biografía relativamente moderna llamada Tormento y Triunfo, de un tal Jan Swafford, o algo así se pronuncia, y también hay otra biografía más sencilla llamada Vida de Beethoven, de Romain Rolland. Y luego tenéis, por supuesto, la famosa novela. Durante mucho tiempo, Emil Ludwig, también se llama Ludwig, estuvo haciendo biografías que en realidad eran novelas y que se le llamaba biógrafo a Emil Ludwig, pero en realidad eran novelas basadas en la vida de ciertos personajes importantes. Ya sabéis lo que he dicho muchas veces de las novelas, que claro, al final el autor hace un poco lo que quiere. Entonces, la biografía novelada de Napoleón, pues bueno, será más o menos la biografía de Napoleón. Lo mismo ocurre con la de Beethoven. Pero en cualquier caso, Emil Ludwig era un gran escritor y sus novelas de biografías son muy amenas y están muy bien. Algunas veces se han establecido paralelismos entre Beethoven y Goya, porque Goya también era un intratable, y un poco refiriéndose también a que al estar los dos aquejados de la sordera, eso les provocaba ser personas, pues eso, con un carácter pésimo y con tendencia a la soledad y a estar aislado del mundo. Y ahora vamos con el solitario entre los solitarios, Franz Kafka. Ya hemos hablado muchas veces de Kafka, de sus obras, de sus novelas, de sus cuentos, de la metamorfosis. Bien, todo esto ya lo sabemos,
Pero yo quiero hablar ahora, como estamos hablando de hombres solitarios, quiero hablar de la famosa carta al padre. Una carta que nunca fue enviada, pero que yo creo que esa carta no era para ser enviada, era para ser escrita, no para ser leída por el padre. ¿Por qué? Porque esa carta al padre seguramente tenía carácter terapéutico para Franz Kafka. Entonces, todo lo que le dice a su padre en esa carta es lo que no se atrevió a decirle en persona, pero de esa manera es como si se lo hubiera dicho. Bien, pues yo creo que esa es la razón principal. Ya sabéis que también era un hombre pues enfermizo, muy meticuloso. Como se ganaba la vida Kafka, era un trabajo muy particular. Era el que tenía que reclamar las indemnizaciones para los trabajadores que sufrían accidentes laborales. Y era un hombre muy meticuloso, según cuentan las crónicas. Efectivamente, también su constante enfermedad, luego cuando le aquejó ya la enfermedad en la garganta, que ya prácticamente no podía ni hablar, pues claro, cada vez se fue internando más en su propio mundo hasta que ya estaría completamente aislado. Os voy a contar una anécdota de Kafka que aparece como real, que ocurrió realmente, que es que Kafka salía a pasear todos los días por un parque y uno de los días se encontró a una niña llorando porque había perdido a su muñeca. ¿Qué creéis que hizo Kafka? ¿Ponerse a buscar la muñeca por todas partes? No, le dijo, no te preocupes, es que la muñeca se ha ido de viaje y está recorriendo el mundo por ahí, pero no te preocupes porque yo soy cartero de muñecas y a mí me mandan las cartas para que yo pueda entregárselas a los niños. Durante mucho tiempo, Franz Kafka estuvo bajando al parque para entregarle a la niña las cartas que le escribía a la muñeca explicándole los maravillosos viajes. Pasado el tiempo, terminó por regalarle una muñeca. La niña se quedó un poco triste porque esa muñeca no era exactamente igual que la que ella perdió, pero cuenta la tradición que cuando pasó el tiempo, aquella niña decidió abrir la costura de la muñeca porque vio que había algo dentro. Es cierto, había un papel en el que decía: las cosas que te gustan a veces se pierden, pero cuando vuelven han cambiado. De esta anécdota tan bonita de Kafka, que te demuestra la capacidad, el ingenio de aquel hombre magnífico, han surgido, al menos que yo sepa, dos obras literarias. Una llamada Brooklyn Follies, en la que se cuenta la anécdota que acabo de contaros, y otra del escritor español Jordi Serra y Fabra, que se llama Kafka y la muñeca viajera. Os voy a hablar ahora de todos esos que estáis pensando que no tenéis amigos, que en realidad no sabéis relacionaros. Aprovechad la ocasión. Acercaos a un mundo que seguramente tenéis muy cerca, pero que no se os ha ocurrido mirar bien en él. Si estáis viendo este programa es porque tenéis libros en casa, porque sois aficionados a la literatura, a los libros en general, al arte en general. Acercaos a los grandes, aprended de ellos, porque tengo una mala noticia. Los autodidactas no existen. Los hombres que se han hecho a sí mismos no existen. Existe el trabajo y el tesón de cada uno de ellos observando el trabajo de otros, porque todo aquel que diga que es autodidacta miente, porque cuando yo tomo un libro cualquiera, me da igual el que sea, y me pongo a leerlo y a aprender de él, en aquel momento mi maestro es el autor de ese libro. Por lo tanto, no hay hombres que se hayan hecho a sí mismos. No hay autodidactas. Los grandes hombres han estado siempre rodeados de grandes hombres también, a través de grandes libros, a través de grandes artistas, a través de grandes filósofos, a través de grandes científicos. Así es como se hacen los hombres a sí mismos, aprendiendo de otros. No hay autodidactismo, eso es una patraña. De vez en cuando os sentís solos, aprovechad el tiempo. No lo dediquéis a hacer cosas insulsas que no van a ninguna parte. Aprended, formaos, haceos grande, haceos libres. Así que después de todo el rollo este que os he metido, recordad siempre que, si os ha gustado, suscripción,
campana, uno de estos así, y no te olvides de comentar algo en el comentador que yo responderé en el respondedor. I don't ever slow up, no I don't take